Andretti Global pone en jaque a Liberty Media en un movimiento maestro. En el mundo de la Fórmula 1, la adrenalina no solo corre en las pistas, también en las oficinas de los poderosos. Y hoy estamos en presencia de una batalla épica entre dos entidades. Una, Mario Andretti, y otra, el automovilismo de Liberty Media, dueña de la Fórmula 1. Andretti Global, el equipo liderado por el legendario piloto, buscaba ingresar, como ya sabemos, a la máxima categoría del automovilismo, pero Liberty Media ya sabemos también que le cerró las puertas. Sin embargo, fue un gran error haber respondido con tan poca transparencia, porque fanáticos, medios, especialistas y los mismos Andretti cuestionaron vigorosamente los endebles y sospechosos argumentos, pero Andretti no se la tomó a la ligera, porque ahora en una jugada clave recurrió al Congreso de los Estados Unidos para solicitar explicaciones. Liberty Media tiene que responder entonces a preguntas incómodas sobre posibles prácticas monopólicas, anticompetitivas y violaciones a la ley Sherman en Estados Unidos. ¿Podría la Fórmula 1 perder su trono por culpa de este escándalo? ¿Conseguirá Andretti Global su sueño de competir en la máxima categoría? No te pierdas ningún detalle de este thriller económico, político y deportivo. Aquí te va el recuento de los hechos y qué es lo que está pasando en el caso Andretti. Octubre 2023, la FIA, Federación Internacional de Automovilismo, ante su convocatoria para aumentar el número de escuderías a 11 en la Fórmula 1, avaló a Andretti Global como único proyecto viable de entre 5 solicitantes. Enero 2024, la FOM, Formula One Management, propietaria de los derechos comerciales de la Fórmula 1, revisó la propuesta de Andretti Global y rechazó la oferta de la escudería estadounidense. Justificó su negativa informando públicamente que su proceso de evaluación determinó que la presencia de un undécimo equipo no aportaría valor al campeonato. Consideraron además que Andretti Global no sería participante competitivo con General Motors y Cadillac. Abril 2024, el piloto campeón del mundo de la Fórmula 1 en 1978, el legendario norteamericano Mario Andretti, se reunió en el Capitolio con el congresista republicano John James para denunciar posibles actos monopólicos de Liberty Media tras su rechazo. Fueron entonces 12 miembros del Congreso quienes acaban de respaldar a Andretti Global y enviaron ya una carta firmada por todos y dirigida a Greg Maffei, dueño de Liberty Media, junto con Joe Malone, para cuestionar y exigir respuestas antes del 3 de mayo. De no responder convincentemente Liberty Media, podría verse investigada por violar leyes antimonopólicas americanas, tales como la ley Sherman de defensa de la competencia de 1890, que prohíbe las restricciones, fíjense bien, no razonables de la competencia en el mercado. La carta fue clara al señalar que FOM no debe basar su argumento en proteger a las escuderías actuales de la Fórmula 1 porque la participación de todos los equipos, incluido cualquier estadounidense, debería basarse en el mérito y no en limitarse a proteger injustificadamente las actuales escuderías. La Fórmula 1 en los Estados Unidos incluye actualmente 3 grandes premios, ya lo sabemos: Miami en Florida, Austin en Texas y Las Vegas en Nevada. Por lo tanto, los 12 miembros del Congreso han solicitado a Liberty Media que responda las siguientes 3 preguntas antes del 3 de mayo. 1. ¿Cuál es el fundamento real del rechazo de la FOM con respecto a Andretti Global y su socio GM? 2. ¿Cómo encaja la negativa de la FOM a Andretti Global y GM
con los requisitos de la ley Sherman, ya que la decisión beneficiará a las escuderías europeas existentes. 3. ¿En qué medida influyen los actuales equipos de la Fórmula 1 en la decisión de denegar la admisión de General Motors y Andretti a la máxima categoría, dada la protesta pública de dichas escuderías contra un nuevo competidor estadounidense? Finalmente, la carta dirigida a Liberty Media cerró con la siguiente advertencia: seguimos supervisando este asunto con los reguladores federales apropiados para asegurar que cualquier violación potencial de la ley anticompetencia de Estados Unidos sea investigada y perseguida con celeridad. Y escucha bien el siguiente dato fundamental que te voy a revelar para cerrar este reportaje, porque aquí está el verdadero origen de todo este asunto. GM pretende reintroducir su marca Cadillac en el mercado europeo, generando miles de puestos de trabajo en el sector automovilístico estadounidense, pero obviamente entrará en franca competencia con los fabricantes europeos, lo cual no está bien visto por ellos, aunque este boicot incurriría en prácticas monopólicas y Liberty Media podría perder todo, absolutamente todo, si no rectifica pronto. Golpe letal de Andretti Global para acorralar a Liberty Media, sin duda alguna. Además, Michael y Mario Andretti lanzaron un comunicado en sus redes sociales agradeciendo el apoyo de los congresistas y donde afirman que siguen trabajando para ingresar a la Fórmula 1, pero en 2026 y no en 2028, como pretendía darle largas la Fórmula 1. Si te gustó el reportaje y quieres apoyarnos con tus super gracias, dale click aquí abajo en los 3 puntitos y mándanos tu apoyo, que mucho, te aseguramos, nos va a servir para seguir produciendo reportajes de investigación como estos. Yo soy Rob Bala y esto fue Podcast Sports Studio. Hasta la próxima. Te invito a que veas el siguiente reportaje donde te explicamos paso a paso la compleja rivalidad que hay detrás entre Liberty Media, la FIA y Andretti Global. Una profunda investigación de todos los hechos para que comprendas claramente el panorama de este thriller económico, político y deportivo.